arrancar la clase hablando de los hijos de crianza como beneficiarios de la pensión de sobreviviente. ¿Quiénes son los hijos de crianza? Bueno, eh, los hijos de crianza hace relación al concepto material de la familia. Padre no es el biológico, sino el que obra como tal. Madre no es la biológica, sino la que obra como tal. Asimismo, hijo no necesariamente es el biológico, sino el que obra como tal. Y madre es la que obra como tal. En ese sentido, eh, les voy a mostrar este video de la Corte Suprema de Justicia que refiere a una sentencia reciente donde la Corte habilitó la pensión de sobrevivientes para los hijos de crianza. Yo tuve un caso así, esto no es nuevo. No es que con esta sentencia la Corte Suprema haya abierto la posibilidad de la pensión para los hijos de crianza, porque de hecho la Corte Constitucional ya mucho tiempo atrás lo había hecho. ¿Qué son los hijos de crianza? La mamá es una prostituta, el papá es un sicario, me tocó ese caso a mí, estaba en la cárcel y la hija la tía, desde los 9 meses de vida del hijo, cuidó al sobrino, ¿cierto? Pero ella tramitó la custodia ante la comisaría de familia, pero nunca la adopción, la custodia. Entonces ella creció, siempre le proveía los alimentos al muchacho, de un todo y por todo, era una buena tía, trabajadora, él es estudiante. Cuando él tenía 14 años, ella fallece, ella fallece, pero ella nunca lo adoptó. Para ustedes, ¿quién falleció? ¿Una tía o una madre? Una madre. Una madre. Ella era la mamá. Desde los 9 meses de edad lo cuidó, le proveyó todos los alimentos, los gastos de educación, porque la madre biológica y el padre nunca estuvieron, nunca estuvieron. Es más, lo tenía afiliado a la Seguridad Social como beneficiario. ¿Por qué? Porque el decreto 780 de 2016, aunque esto viene desde el año 2015, ¿cierto? Este decreto es el decreto único reglamentario del sector salud, o sea, cogí y compiló todos los decretos que habían en materia de salud. Lo que les voy a decir es la definición de núcleo familiar que hace esta norma en el artículo 2.1.3.6. Pero esta norma, digamos, ese es el decreto 780 de 2016, único reglamentario del sector salud, que cogió y unificó todos los decretos en materia de salud que existían en el ordenamiento jurídico. Quiere decir que esta norma que habla del núcleo familiar para los beneficiarios en salud no es propiamente del decreto 780-2016, sino que viene compilada del decreto 2353 de 2015, ¿cierto? Entonces, ella inicialmente lo tenía afiliado como afiliado adicional, pero ya después lo afilió como beneficiario. Y entonces eh, cuando el muchacho tenía 14 años, ella falleció. Ella falleció y yo tramité el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes ante Colpensiones como hijo y aporté como hijo de crianza. Aporté la resolución de la comisaría de familia donde le otorgaban la custodia, no la adopción, sino la custodia. Aporté las evidencias fotográficas y documentales relativas a que ella veía por el arrendamiento, la vivienda donde vivían era arrendada y ella pagaba los gastos de arrendamiento. Aporté dos declaraciones extrajuicio de testigos en notaría que acreditaban que ella como tía era la que veía por los gastos de él. Uno de esos testigos era un profesor del colegio del muchacho. Entonces a él le constaba como coordinador de grupo que la tía era la que iba por las notas académicas, por ejemplo. Entonces presenté la solicitud y me la reconocieron, no tuve que demandar, porque de hecho los hijos de crianza ya venían siendo protegidos de tiempo atrás mediante la sentencia T 074 de 2016, T 074 de 2016. La Corte de esta sentencia T 074 de 2016 y más atrás, tengo sentencias del año 2011 inclusive, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, donde la Corte Constitucional se ha pronunciado en el sentido de adoptar el concepto material de familia y no el concepto jurídico solamente. Por que nuestra Constitución política, en el artículo 42, que ya lo vamos a mostrar en pantalla, protege no solo la familia que se constituye por vínculos
jurídicos, como lo que es la familia jurídica, pues el matrimonio, los hijos nacidos en el matrimonio, sino también la familia que se constituye por vínculos naturales, como lo dice el 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos. Familia no es entonces solo la que legalmente establece la ley, hombre, mujer, con hijo matrimonial, sino que sin intervención del derecho, los particulares van creando auténticos lazos materiales de familia. Entonces yo presenté la solicitud y me la reconocieron. Pero porque pues ya había jurisprudencia, inclusive sentencia T074-2016, en esta sentencia la Corte había reconocido la pensión de sobrevivientes a favor de un nieto, porque el padre biológico siempre fue discapacitado. El padre biológico del menor siempre fue discapacitado, la madre abandonó el hogar y desde que el nieto nació, el abuelo siempre fue quien le proveyó los gastos de alimentación, de educación, de vivienda, todo se encargaba el abuelo. O sea, el abuelo no era abuelo, sino padre, el auténtico padre, porque el padre biológico nunca, por su discapacidad profunda, nunca pudo asumir ese papel de proveedor. Entonces, en ese orden de ideas, hace poco también la Corte Suprema expidió esta sentencia, que vuelvo y repito, no es una sentencia hito, en los términos de que las sentencias hito son las que inauguran un precedente, no, es una sentencia confirmadora de línea, pero vale la pena mirarla para que ustedes profundicen en este concepto de los hijos de crianza. Voy entonces a presentar el video. Pensión para hija de crianza. Alicia acogió como su hija a su sobrina luego que su hermana falleciera cuando la niña apenas tenía 3 años de edad y el padre la abandonara al nacer. Le brindó todo lo necesario para su subsistencia, asumiendo el papel de madre adoptiva hasta que falleció. Antes de ese infortunio, Alicia era titular de la pensión de vejez. La mujer elaboró un testamento con el fin de adjudicarle los bienes a la menor, reconociéndola como única heredera, en razón a que no tuvo descendencia. La representante de la menor radicó ante la entidad derecho de petición de sustitución pensional, pero la empresa la negó y precisó que la accionante debía acreditar la calidad de beneficiaria. En primera instancia, el juzgado condenó a la empresa a reconocer a favor de la menor la pensión de sobrevivientes, pero en segunda instancia el tribunal revocó lo resuelto para en su lugar absolver a la empresa, pues consideró que la norma exigía la acreditación de la calidad de hijo o producto de la adopción. El caso llegó a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que debía determinar si dentro de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes solo están incluidos los hijos consanguíneos y adoptivos o también se incluye allí a los hijos de crianza. Ante la defensa de un concepto amplio de la familia y su protección sin lugar a discriminaciones por razón de su conformación, para la Corte no existe duda de que la pensión de sobrevivientes, con los requisitos previstos, se extiende a la familia de crianza, aquella en donde la convivencia continua, el afecto, la protección, el auxilio y el respeto mutuos van consolidando núcleos y lazos familiares de hecho. Por esta razón, el derecho no puede desconocer ni discriminar cuando se trata del reconocimiento de una prestación que implica mantener la protección económica que le brindó la persona que asumió la paternidad responsable y solidariamente. Entonces, a juicio de la Sala, como se demostró que entre Alicia y la menor se conformó una familia de crianza, esta última tiene derecho, en calidad de hija, a acceder a la pensión de sobrevivientes. Bueno, entonces ahí observamos con claridad el tema de la pensión de sobrevivientes cuando se trata de los hijos de crianza, ¿cierto? Yo inclusive fui pionero en una sentencia de inconstitucionalidad eh, que pues ahora no voy a entrar a explicar, si quieren se la pueden leer, es la sentencia C892 de 2012, donde yo demandé una norma del Código Laboral que discriminaba no solo a los hijos adoptivos, sino también a los hijos de crianza. Acá les muestro.
La Corte acogió la pretensión que yo planteaba, que era la declaratoria de exequibilidad condicionada de esa norma del Código Laboral. Pero como eso es derecho laboral individual, ahora no voy a hablar de ello. Sin embargo, en esta sentencia yo ya le estaba planteando a la Corte la necesidad de, en la demanda que yo interpuse, la necesidad de proteger en igual medida a los hijos de crianza, a los hijos adoptivos y a los hijos biológicos, en todo el ámbito, en el ámbito laboral y de seguridad social, en igualdad de condiciones. Si quieren explorar un poco más al respecto, se la pueden leer. Yo pues obviamente por lo apretado del tiempo que es un semestre, no puedo abordar todo con la profusión que quisiera todos los temas, ¿cierto? Bien, yo creo que entonces allí dejamos claro como ya todo este literal de los hijos como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Si alguien tiene dudas, preguntas hasta ahí sobre los hijos de crianza, adelante. ¿Se aplican las mismas disposiciones que para los otros hijos, profe? Sí, en igualdad de condiciones. Listo. ¿Sabe cuándo pasa mucho? Suele pasar, por ejemplo, que es una mujer que tiene su hijo biológico, ¿cierto? Y el padre biológico abandonó el hogar. O sea, nunca es un bueno para nada, nunca trabajó, se desapareció, es un bueno para nada. Y entonces ella conoce a otro hombre que se ocupa de ese hijo desde que la conoce. O sea, asume en su seno, no solo le brinda amor, no solo a la mujer que conoce, sino a ese hijo que viene con ella y le provee todos los alimentos, la educación, pero nunca lo adopta, nunca lo adopta. Ahí también se configura la figura del hijo de crianza, para que lo sepan. De hecho, la ley de seguridad social, perdón, la reglamentación en seguridad social en salud, que está representada en este mismo decreto 780 de 2016, que se los iba a mostrar y me fui por las ramas y no se los mostré. Cuando habla del núcleo familiar, dice, aclaremos lo de los hijos de crianza, dice, mire, que los tíos pueden afiliar a los sobrinos cuando faltan los padres. Les voy a mostrar. Numeral 7. O sea, este artículo define cómo se compone el núcleo familiar para afiliar como beneficiarios en seguridad social en salud a las personas, a los familiares del cotizante. Entonces, en el numeral 7 dice que son beneficiarios los hijos menores de 25 años y los hijos de cualquier edad con incapacidad permanente que, como consecuencia del fallecimiento de los padres, la pérdida de la patria potestad o la ausencia de estos, en el caso mío era la ausencia de estos, se encuentren hasta el tercer grado de consanguinidad con el cotizante y dependan económicamente de este. La tía que falleció se encontraba en tercer grado de consanguinidad con su sobrino, la tía se encuentra en tercer grado de consanguinidad con el sobrino. Miren, entonces sería así. Recuerden cómo van los grados de parentesco. Del hijo sube a los padres, primer grado, sube al tronco común, que son los abuelos, segundo grado, y baja a los tíos, tercer grado. Entonces, los tíos pueden afiliar a sus sobrinos a la seguridad social cuando los padres faltan, cuando los padres están ausentes por X o Y razón. Y la EPS los tiene que aceptar como beneficiarios. Ahí ya se va configurando la condición de hijo de crianza. Ahí ya se va configurando la condición de hijo de crianza. Y también, ojo, pasa mucho, Gustavo, cuando el otro ejemplo que traté de explicar, y es esa mujer que llega con su hijo y ese hombre les da un lugar a los dos en su corazón y empieza a, a brindarle los alimentos, el cuidado, pero nunca tramita la adopción, nunca la tramita. Mire que los hijos de la pareja pueden ser afiliados como beneficiarios también en salud. Entonces, una muestra probatoria de la condición de hijo de crianza podría ser esta, una muestra, una evidencia probatoria. Le voy a mostrar donde dice que este hombre puede afiliar a los hijos de la pareja. Mire, los hijos del cónyuge, numeral 5, los hijos del cónyuge o compañera o compañero permanente de la afiliada, no, esperen, no, más abajo, esperen. Sí, es ese. Los hijos del cónyuge, o sea, los hijos de mi cónyuge, o los hijos de mi compañera o compañera permanente, o sea, del afiliado. No, pues, o sea, está refiriéndose a que los hijos de la pareja del afiliado, ¿cierto?
es claro el artículo, los hijos del cónyuge, compañera o compañero permanente del afiliado. O sea, si la compañera o compañero permanente o el cónyuge del afiliado tiene hijos que no son propiamente del afiliado, pero son de su cónyuge, compañero o compañero permanente, incluyendo los de las parejas del mismo sexo. Por ejemplo, Marta tiene una hija biológica y Andrea, que es la pareja de Marta, se va a vivir con ella. Y Andrea es la que trabaja. Puede afiliar a Marta y a la hija de Marta, que no es su hija, pero ella es la hija de su pareja y la seguridad social lo permite en salud como beneficiaria. Entonces, que se encuentran en las situaciones definidas en los numerales 3 y 4 del presente artículo. ¿Cuáles son las situaciones definidas en los numerales 3 y 4? Que sean hijos menores de 25 años y que dependan económicamente del cotizante. Que no sea hijo de él, pues obviamente, pero que sea menor de 25 años y que dependa económicamente. Y si son discapacitados, no importa la edad, pero que dependan económicamente del cotizante. No sé si me entendieron este numeral y queda claro. O sea, es ese evento donde ese hombre se va a vivir con una mujer que ya tiene sus propios hijos. Los hijos del cónyuge o de la compañera permanente, de yo, que soy el afiliado, ¿cierto? La compañera permanente mía, que tiene sus propios hijos, y yo soy el cotizante, yo puedo afiliar a esos hijos como beneficiarios. Eso es lo que quiere decir este numeral quinto. Porque ya precisamente la norma trae otra posibilidad de afiliar a los propios hijos. Entonces no tendría razón que más abajo venga y vuelva y mencione los hijos, ¿cierto? Precisamente, pero el artículo es claro, pues si se ofreciera dudas, a mí no me las ofrecen, pero si ofreciera dudas se resuelve a favor del trabajador. Entonces, no sé si queda claro esto o no queda claro, Gustavo, en ese Sí, punto en profe. específico. Profe, discúlpeme, ¿cuál es el artículo? 2.1.3.6 del decreto 780 de 2016. Composición del núcleo familiar para efectos de inscripción de beneficiarios. Esto pues, este decreto 780 es el de la seguridad social en salud, ¿cierto? El sector salud, único reglamentario del sector salud. Entonces, una persona lo puede afiliar como beneficiario al hijo de su pareja. Ahora, ¿qué pasa si ese hombre muere? ¿Puede reclamar pensión de sobrevivientes ese hijo, aunque no sea hijo biológico de él? Sí, porque ya se permite el hijo de crianza como beneficiario, pero se viene permitiendo hace muchos años. Esta sentencia de la Corte Suprema simplemente es confirmadora de línea. Les voy a Doctor, y para eso mostrar. no exigen, así como en las parejas cuando conviven cierto tiempo, para eso no exige que de pronto sea hijo de crianza, pero que lleve tanto tiempo Bueno, con el esa papá. decisión, todavía la jurisprudencia no ha precisado montos de tiempo, porque es muy difícil uno precisar cuándo desde el punto de vista afectivo ese hijo pasa a ser de la pareja y a asumirse como propio. Ya entrar en el fuero interno de las personas y determinar en qué momento ese hombre o esa mujer los asumió como propios es difícil, pero lo que sí puede hacer un juzgador en cada caso concreto es, bajo las reglas de la lógica, la sana crítica y la común experiencia, llevar, convencerse de eso en determinado momento. Por ejemplo, si apenas era una convivencia de 2 meses, pues hombre, ahí yo no creo que 2 meses hayan sido suficientes para erigir una convicción de que ese era hijo propio, ¿cierto? Pero pues llevaban 3 años, 4 años y fallece. Ya eso es un tiempo prudencial para uno entender. Además lo tenía afiliado a la seguridad social. O de entrada, por ejemplo, llevaban un año conviviendo, pero de entrada que se fueron a convivir, lo afilió a la seguridad social como hijo de la pareja, como beneficiario. Ya esa afiliación es una prueba muy, muy, muy contundente de que él asumía ese hijo como propio, pues tanto que lo afilió como beneficiario. Entonces, ya será el juzgador, con base en la libre formación del convencimiento y el ejercicio probatorio que hagan los abogados, llevando a los testigos, aportando los documentos, ¿cierto? La afiliación a seguridad social, por ejemplo, que podrá el juzgador tener convicción sobre esa realidad familiar. Entonces no te puedo responder con una fórmula matemática, porque en el derecho 2 más 2 no es 4. Eh, Dame las pruebas que te daré el derecho. Sí, Dame pero mihi factum comprendo, de utilibus. Ajá. comprendo. Gracias. Bueno, entonces tenemos esta sentencia, magistrado ponente Gerardo Botero Zuluaga, SL,
1939 de 2020, Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como pueden ver ahí. En esta sentencia, entonces, vamos a mirar algunas consideraciones sobre eso. Tenemos tiempo, podemos abordar el tema. Entonces, ya por aquí, vamos a ver donde ya la Corte entra. Claro, obviamente la Corte habla del concepto material de la familia, ¿cierto? Y empieza a abordar, pues, que no solamente familia es la jurídica. Vamos a ver si por acá podemos leer algo de la Corte frente al ya el tema de los hijos de crianza. Mire, acá. Entonces, sin importar cuál de las formas ha sido escogida para fundar la familia, el mandato constitucional es su protección integral, con el fin de garantizar su existencia y pleno desarrollo, para lo cual la jurisprudencia nacional ha ido ampliando el alcance de sus derechos, que particularmente, haciendo énfasis en la familia de crianza, aquella que se origina en lazos de afecto y solidaridad, sin que necesariamente predomine la consanguinidad o adopción, sino las relaciones de facto entre sus nuevos miembros. Ha extendido la cobertura de protección jurídica para garantizar la igualdad con los hijos de las demás formas de esta institución. En temas como auxilios educativos convencionales, sentencia T070 de 2015, subsidio familiar, sentencia T942 de 2014, indemnización administrativa a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en los casos de familias de víctimas del conflicto armado, T233 de 2015, afiliación al Sistema Contributivo de Salud, T325 de 2016, y otro buen número de decisiones importantes por parte de esta corporación que frente a diversas necesidades materiales de los integrantes de la familia diversa, pero con mayor importancia en el caso de los hijos que se han integrado con otras personas quienes les han dispensado el cuidado, la protección, el afecto, el acompañamiento en su crecimiento y desarrollo, permitiéndoles acceder a los servicios y prestaciones del sistema jurídico sin lugar a discriminaciones. De lo anterior no ha sido ajeno el resto de corporaciones, pues como lo ha reseñado la Corte Constitucional, se trata de una realidad palpable en la sociedad que merece la atención de las autoridades cuando se presentan conflictos en los que se demanda la aplicación de derechos en igualdad de condiciones que los hijos consanguíneos o adoptivos. Ejemplo de ello ha sido el Consejo de Estado, que en materia de indemnización de perjuicios sostiene que los hijos de crianza perciben el mismo tratamiento que los biológicos. El Consejo de Estado es pionero en esa jurisprudencia. Tiene sentencias incluso más antiguas que esa que van a mencionar ahí, pero me la voy a saltar. Bueno, miremos por acá. Donde ya hagan la conclusión. Miren, citan una sentencia de 1960, inclusive, donde se hablaba de eso. Pero bueno, iremos acá. Pasemos más, para que ya miremos la conclusión. Es muy interesante esa sentencia porque hace un recuento histórico muy antiguo de la protección de los hijos de crianza. Entonces, hasta aquí se ha hecho una exploración de la protección judicial que ha tenido la familia de crianza, particularmente cuando se trata de amparar las necesidades materiales de quien es acogido, por quien no necesariamente tiene un vínculo de consanguinidad jurídico, como lo es el de la adopción, el vínculo jurídico, pero que del trato, la convivencia, el respeto mutuo, el cuidado personal y el afecto, se ha ido consolidando en una relación asimilable a la que tiene origen en esos lazos tradicionales, a efectos de mantener la continuidad de ese vínculo con las prestaciones que el régimen jurídico establece, aunque en la sala, en materia de pensión de sobrevivientes, esa protección ha estado marcada con un antes y un después, en el que últimamente se ha inclinado por mantener una interpretación literal que excluye. La sala había venido siendo muy exclusiva, muy excluyente de este derecho a los hijos de crianza, pero ya con esta sentencia cambia la tesis. Entonces, dice por acá, dice entonces, también son beneficiarios de la pensión de sobreviviente los hijos de crianza. Entonces ya
ya llega y hace pues como la conclusión. Miremos aquí un poco más la conclusión, si me permiten 5 minutos, y ya pasamos a otro tema que son los padres como beneficiarios de la pensión. Bueno, entonces dice acá, por esta razón la jurisprudencia constitucional replicada igualmente por la Sala Civil de la Corte, partiendo de la base de que la familia es el medio natural para el crecimiento y bienestar de todos los miembros, en particular los niños. Adelantemos. Adelantemos. Entonces, si un niño, niña o adolescente no tiene su familia biológica o no se cumple la formalidad de la adopción, pero ha sido acogido por otro miembro consanguíneo o no, con él o ellos ha sido protegido durante cierto tiempo, lo necesario para que se hayan desarrollado vínculos afectivos entre esos integrantes y ha dispensado al Estado de asumir residualmente esa tarea ante dicho abandono inicial, sería una contradicción, porque el Estado tiene la obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes. Sería una contradicción que frente a ese compromiso y solidaridad de quien quiso asumir el rol paterno-materno, posteriormente no pueda ser protegido por las prestaciones del régimen jurídico a efectos de mantener esa relación familiar. Y en ese caso, entonces, dice la Corte, avancemos, por esta razón, como lo han sostenido la Corte, cuando ha tratado la prestación de sobrevivientes y hay una disputa entre beneficiarios, más abajo. Bueno, entonces aquí yo creo que sí está la conclusión. Por ende, ante la defensa de un concepto amplio de la familia y su protección sin lugar a discriminación por razón de su conformación, para la Corte no cabe duda de que la pensión de sobrevivientes con los requisitos previstos originalmente por el artículo 47 de la Ley 100, así como el que introdujo la Ley 797-2003, se extiende a la familia de crianza. Es decir, se repite, aquella donde la convivencia continua, el afecto, la protección, el auxilio y el respeto mutuos van consolidando núcleos familiares de hecho, que por esa razón el derecho no puede desconocer ni discriminar cuando se trata del reconocimiento de una prestación que implica mantener la protección económica que le brindó la persona que asumió responsablemente y por solidaridad la paternidad, sea que tenga consanguinidad o no, como bien lo dijo arriba la Corte, sea que tenga consanguinidad o no. Entonces ya yo creo que es suficiente ilustración. Recuerden que el número de esta sentencia es la SL 1939 de 2020. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Pregunta o avanzamos hacia los padres como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes? Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. Profe, pues por lo menos no sé, yo he visto casos en los que llega el hijo de la casa, tiene un niño y se va y lo deja con la mamá. Pasan los años, la abuela lo cría toda la vida eh, y bueno, la abuela se pensiona, la abuela Es hijo de muere, crianza. la abuela Ese es muere, hijo de le crianza. dan la pensión de sobrevivientes, pero luego, y el padre de él también trabajó toda la vida y se pensiona y el padre muere. Y como ahí no hay adopción, entonces tengo entendido que no se cortó el lazo pues entre él como padre e hijo. Entonces recibe doble pensión de... O sea, en ese caso, bueno, era el padre, ¿cierto? Entonces, la que asumió el papel de madre fue la abuela y el otro era el padre, y como la pensión de sobrevivientes no es incompatible, usted puede recibir dos pensiones de sobrevivientes, sus dos padres trabajaban y los dos padres fallecen, el hijo puede recibir las dos pensiones de sobrevivientes. Le voy a explicar por qué Gustavo, además, eh, para que esto quede muy claro, inclusive desde el Código Civil. ¿Cuál es la finalidad de la pensión de sobrevivientes? Tengan eso muy claro. A pesar de, o sea, la finalidad de la pensión de sobrevivientes es que además de tener que soportar la carga espiritual de la muerte del ser querido, los beneficiarios no tengan que soportar la carga económica, tener que verse mermados en su nivel de vida, verse mermados en su nivel de vida. Ojo, la seguridad social no busca garantizar unas condiciones básicas o exiguas o mínimas de existencia, sino que el nivel de vida que estaba percibiendo el beneficiario, en este caso con la pensión de sobrevivientes, no se vea mermado por la muerte de sus familiares, de su familia. Es decir, que además de soportar esa carga moral de la muerte, no tenga que soportar la carga material. Además, porque recuerde que el artículo 411 del Código Civil
Dice, es más, ni siquiera empecemos no empecemos por el 411, sino que empecemos por el 413, que nos dice que los alimentos se dividen en congruos y necesarios. Y dice que congruos, y esto nos va a servir también para los padres, congruos son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social o a su posición social. Y dice, necesarios los que le dan lo que basta para sustentar la vida. O sea, los alimentos necesarios son lo básico, lo más básico, o sea, lo más precario. Y los congruos es de acuerdo a su posición social. Entonces, la norma, más adelante, este es el 413. El 414 dice que se deben alimentos congruos, o sea, de acuerdo a la posición social, a las personas de los numerales 1, 2, 3, 4 y 10 del 411 del Código Civil. Y entre los numerales 1, 2, 3, 4 y 10 del 411 del Código Civil están los descendientes, los hijos. Entonces, ¿qué pasa? Si la madre... la abuela, perdón, era la que, digamos, asumió el papel de madre, con base en esta misma sentencia que le acabo de mostrar, que es la T 074 de 2016 de la Corte Constitucional, se le debe reconocer la pensión de sobrevivientes. Y por el padre también, si el padre fallece, el padre biológico. Pero auténticamente por la abuela se le debe reconocer. La idea es que no se disminuye ese nivel material de vida que la persona estaba llevando. Y si el padre nunca le dio nada, Ahora, lo ve. pero también hasta los 18 años, no se debe acreditar dependencia económica, porque recuerden que se presume que los hijos dependen de los padres según el artículo 42 de la Constitución. Hasta los 18 años yo no tengo que acreditar dependencia económica, porque recuerden que el artículo 42 de la Constitución dice, ojo con esto, miren, que la pareja debe, ojo con esto, mírenlo ahí, debe sostener y educar a los hijos mientras sean menores e impedidos. Debe sostenerlos y educarlos mientras sean menores e impedidos. Además, el hecho de que el padre nunca le haya dado nada no lo exonera al padre. Y pues, ¿sí me entiende? El hecho de que el padre nunca le haya dado nada no exonera al padre de no tenerle que haber proveído alimentos. Y no exonera al sistema de seguridad social de suplir esa obligación en caso de fallecimiento del padre, porque es una obligación, entre los 18 y los 25 es una obligación de los progenitores proveer alimentos a sus hijos incapacitados por razón de sus estudios. También, entre los 18 y los 25 es obligación proveer a los padres alimentos a los hijos por razón de sus estudios. Entonces, ante el fallecimiento de quien tenía el deber jurídico, así no lo estuviera cumpliendo, ante el fallecimiento de quien tenía el deber legal y constitucional, Ley 1098 de 2006, se deben alimentos entre los 18 y los 25 cuando el hijo acredite la condición de estudiante. Entonces, frente al fallecimiento de quien tenía el deber legal y constitucional, el sistema de seguridad social no puede ser ajeno. Máxime, primero, a los 18 no es necesario acreditar la dependencia, porque se presume constitucionalmente que mientras sea menor, se le den Profe, qué alimentos. pena. Que se le hace ingreso, por favor, a Estefanía, que... Ajá. Y de los 18 a los 25 existe el deber legal de los padres de brindar alimentos. Si falleció el padre, debe entonces reconocerse esa pensión, porque lo que busca el sistema de seguridad social es proteger ese núcleo familiar que queda. Bueno, no hacía parte del núcleo familiar el padre, pero tenía su relación biológica con él. Entonces, y el hecho de que no estuviera cumpliendo con la obligación alimentaria no lo exonera. Es una obligación que existe legalmente y que no estaba cumpliendo. Entonces, pienso, mi tesis en ese caso, mi tesis yo respetuosamente como abogado diría, el hecho de que no estuviera incumpliendo la obligación, perdón, que no estuviera cumpliendo la obligación entre los 18 y los 25, no lo exoneraría el sistema de seguridad social de satisfacer esa protección especial que merece la familia y el menor entre los 18 y los 25, siempre y cuando acredite la condición de estudiante. Y si el hijo es menor de 18 años, cuando muere el padre, ahí sí no me cabe ni la menor duda, porque la Constitución dice que se presume que dependen de los padres. Entonces, en ese orden de ideas,
hay una obligación ya no solo legal, sino constitucional que no estaba cumpliendo y que debe ser satisfecha a través de esa pensión de sobrevivientes, precisamente porque ni siquiera la ley 100 exige la dependencia económica hasta los 18 años como requisito a acreditar. Mire que la ley 100 exige acreditar dependencia económica es entre los 18 y los 25, si dependían económicamente del causante al momento de la muerte, pero entre los 18 y los 25. La ley 100 no exige dependencia económica hasta los 18 años para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes. Entonces, si el hijo tenía menos de 18, no me cabe la menor duda que le toca, la del padre. La de la abuela, ya les di una sentencia donde la Corte dice que si los abuelos se portan como padres auténticos ante la ausencia del progenitor, le corresponde la pensión de sobrevivientes al nieto en calidad de hijo de crianza. Entonces, no sé, Gustavo, si de pronto Sí, profe, queda claro. Muchas gracias. Exacto. Si pudiste entender como mis argumentos. Bien, así las cosas, vamos entonces a pasar a los padres. Yo creo que ya podemos pasar a los padres como beneficiarios y en ese orden de ideas hablemos de los mismos. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, esto hay que entenderlo. Recuerden que el 53 de la Constitución nos habla del principio de favorabilidad normativa a la hora de interpretar las normas del derecho laboral y de la seguridad social. Pueden existir cónyuge, por ejemplo, supóngase que existe cónyuge, se casó, el hijo se casó, vivió 3 años con la mujer y luego se dejaron. Nunca más, no hicieron el divorcio, pero se dejaron. Y el hijo se fue a vivir con los papás. Pasó 5 o 6 años viviendo con los papás y falleció. El hijo era el que veía por los papás. ¿Quién es el beneficiario de la pensión de sobrevivientes? La cónyuge o los papás. Recuerden que, de todas maneras, así fuera afiliado que fallece, se exige la convivencia. Que no se exija 5 años. Cuando es afiliado que fallece, está bien, pero se exige la convivencia. La compañera con el afiliado no tiene que acreditar 5 años, pero se exige que al momento de la muerte estuviera conviviendo. Lo mismo la cónyuge. La cónyuge con el afiliado no tiene que acreditar 5 años de convivencia, pero se exige que esté conviviendo al momento de la muerte. Entonces, en ese caso que les planteo, es un hijo que se casó, yo tuve ese caso, es un hijo que se casó legalmente, o sea, se casó por la iglesia y luego registró el matrimonio. Vivió 3 años con la mujer y se separaron por las vías de hecho, no hicieron divorcio. Y se fue a vivir de un todo y por todo con los papás. ¿Quién es el beneficiario de la pensión? ¿La cónyuge o los papás? Miren la finalidad de la pensión. Profe, la cónyuge. ¿Cómo? No, porque Cónyuge. no es mencionado, profe. Ah, Si es afiliado, Los papás. tendría que estar conviviendo con la cónyuge en ese momento, entonces los papás. Sí, Los papás. Los papás son los beneficiarios, la cónyuge no, porque él vivió solo. Él vivió un tiempo con la cónyuge, pero ese núcleo familiar, por las vías de hecho, desapareció. Y él se fue a vivir de un todo y por todo con los papás. De todas maneras, cuando se trate de cónyuge, de afiliado, si bien no se requiere o compañera de afiliado, si bien no se requiere un número mínimo de permanencia para ser beneficiaria, sí se requiere que esté conviviendo, entiéndame eso, al momento de la muerte. Cuando yo les dije que la cónyuge del afiliado no tiene que acreditar un tiempo mínimo de convivencia, que la compañera permanente del afiliado no tiene que acreditar un tiempo mínimo de convivencia, en modo alguno estoy afirmando que no se necesita la convivencia. Se necesita al momento de la muerte. Salvo pues los casos de las familias complejas, que ahí vimos unas reglas especiales. Pero se Profe, qué necesita la pena. convivencia, sino que Yo no tengo, necesita ser de 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Dame un segundo. Si realmente ese núcleo familiar con la cónyuge se disolvió por las vías de hecho, no hay familia ahí que proteger. ¿Cuál es la finalidad de la pensión de sobrevivientes? Proteger el núcleo familiar. ¿Cuál era el núcleo familiar de ese hombre? Eran los papás. Él veía por los papás. Él veía materialmente por los papás. De hecho, yo presenté la solicitud ante Colpensiones y Colpensiones se la reconoció, no me tocó demandar. Pero es para que me entiendan, eso está claro pues en la jurisprudencia, tiene que haber convivencia. O sea, la seguridad social no puede convertirse en un elemento
de beneficiarios estratégicos que no sean auténticamente familia, porque lo que busca la pensión de sobrevivientes es proteger una auténtica familia. Y si hace 7, 8 años nos dejamos ese hogar, sea que nos hubiéramos casado, sea que hubiéramos sido compañeros permanentes, nunca hicimos documentos para disolver el matrimonio, pero ese hijo se está encargando de los padres, sagradamente, ahí ya no hay lugar a hablar de familia con la cónyuge. Ahí lo que hay es una auténtica familia con los padres. Entonces, a falta de cónyuge, compañero, compañero permanente e hijos con derecho. Puede existir cónyuge, puede existir hijos, pero pueden no tener derecho. ¿Por qué puede existir cónyuge sin derecho? Caso que les acabé de plantear. Convivió 3 años con la cónyuge, se disolvió esa relación definitivamente y se fue a vivir con los padres de manera permanente. No fue una ruptura temporal, que eso es distinto. Que vimos un caso donde hubo una ruptura temporal. ¿Se acuerdan del caso del chancletazo? Ese lo vimos, ¿cierto? ¿O no lo vimos? No lo vimos. Yo no recuerdo eso de profe. El caso No, de Luis profe, vimos el Carlos de y los Berta. cigarrillos. ¿No vimos el caso de Luis Carlos y Berta? No, profe. No. No, Bueno, profe. entonces espéreme para que lo veamos en un momentito. Espere, pues yo se los muestro. Entonces, puede existir, no rupturas temporales, porque las separaciones temporales no tienen la virtualidad de romper la convivencia con la cónyuge o la compañera. Siempre que pelean, él se va a poner la suegra. Siempre, siempre, siempre. Y eso sí les da más rabia a las mujeres, porque siempre se va a poner la suegra, siempre sale huyendo, pero son peleas temporales, que realmente no tienen la virtualidad para romper la relación. Pero si ya hace 5 o 6 años, pongamos pues un ejemplo, dejó ese matrimonio, eso ya no volvió a tener una auténtica noción de familia allí materializada, y él ve por los papás, hay cónyuge, pero no con derecho. Y pueden haber hijos también, pero no con derecho. Por ejemplo, es una señora que es madre soltera y tiene un hijo, y ya el hijo tiene 25 años. El hijo ya ella lo sacó adelante, le pagó la universidad, todo, el hijo tiene su trabajo, pero esa hija ve por la mamá y ve por el papá. Económicamente siempre vio por todo el núcleo familiar, vio por todo el núcleo familiar, por su hijo y por sus papás. Entonces su hijo llegó a los 25, ya no tiene derecho, porque después de los 25 años no hay ningún derecho. Pero fallece ella, la mamá puede reclamar pensión de sobrevivientes si demuestra la dependencia económica con respecto a la hija. Por eso, ojo, no es que falte físicamente el cónyuge, no es que falte físicamente los hijos. Pueden existir, pero pueden no tener derecho. Por eso la norma dice, a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho. ¿Qué está diciendo la norma? Que pueden existir, pero puede que no tengan derecho. Por eso le agregó la expresión con derecho. No sé si me entienden, porque pueden existir hijos, pero sin derecho. Puede existir cónyuge sin derecho. Veamos el caso de Berta antes de pasar a los padres, pero digamos que entonces cuando falten cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos con derecho, los beneficiarios de la pensión son los padres, si dependían económicamente del fallecido. No tiene que ser una dependencia total o absoluta, puede ser parcial. Miremos este caso antes. Profe, antes de que se me olvide, yo Adelante, tengo una pregunta. adelante, Supongamos adelante, adelante. que no hay separación de hecho con la cónyuge, ¿cierto? Y Sí, supongamos ajá. que se separan de cuerpos y se va a vivir con otra persona. Entonces, ¿a quién le Sí. corresponde la pensión? Tú estuviste en las últimas 3 clases. Sí, Yo profe, te pero no recuerdo. Acuérdese que nosotros vimos eso en las Sí, últimas 3 clases, y que fue que cuando se tratara de yo subí el video a YouTube y te lo puedes ver, ahora te lo mando por el grupo. bueno. En las últimas 3 clases dijimos que cuando la persona es casada, no disuelve el matrimonio. Usted me está planteando que o se hizo separación de cuerpos, No, profe, no se pero disolvió el matrimonio. no se disolvió el matrimonio. No. Y se va a vivir con otra compañera, ¿cierto? Se va a vivir con otra compañera, ese es el caso que me estás Sí, planteando. profe, sí, así exactamente. Se divide proporcionalmente la pensión en razón al tiempo convivido con cada una de ellas, proporcionalmente al tiempo convivido. Si se trata de pensionado que fallece, la compañera tiene que acreditar los últimos 5 años de convivencia y la cónyuge 5 años de convivencia en cualquier tiempo. Si se trata de afiliado que fallece, no se necesita acreditar un tiempo mínimo de convivencia ni en el caso de la cónyuge ni de la compañera. Solamente que haya tenido ese matrimonio no disuelto
y que la compañera tenga vigente ese vínculo con él al día de la muerte. Y se repartirá proporcionalmente al tiempo convivido. Hicimos unas fórmulas matemáticas sobre la materia. Yo te Ah, sí, aconsejo que profe. veas los Sí, 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 videos. ya me acordé, ya me acordé. Sí, Bueno, profe. Ah, perfecto. bueno, profe, muchas gracias. Listo. Listo. Entonces, ahí está. Entonces, antes de mirar el tema de los padres, yo sí quiero, como hablé de eso, de que él siempre se va para donde la mamá cuando pelean, ¿cierto? Tienen una discusión y él siempre sale huyendo para donde la mamá. Entonces, quiero hablar de eso, de esas rupturas. Si esas rupturas tienen la virtualidad o no de romper la convivencia, tanto en el matrimonio como en la unión marital, de hecho. Entonces, frente al tema, eh, a mí pues, me parece interesante esta sentencia por varias razones, porque para mí muestra que la justicia no está ni en los títulos, no está ni en las especializaciones que usted haga, ni en las maestrías, ni en los doctorados, ni la moral. Ser buena persona no depende de si usted, y obrar justamente no depende de si usted tiene pregrado, tiene posgrados, tiene maestrías, doctorados. La justicia tampoco está ni en la ley, ni en la jurisprudencia. La justicia está en las buenas acciones y en la belleza de las buenas acciones de los seres humanos. Ahí es donde está la justicia, en la belleza que rodea las acciones, las buenas acciones de los seres humanos. Ahí es donde podemos encontrar verdaderamente la justicia. Y me parece que en ese caso nos demuestra eso. Nos demuestra la belleza que rodea las buenas acciones humanas y que esa belleza que rodea las buenas acciones humanas es la propia justicia, la auténtica justicia. Miremos el caso. El caso es de Luis Carlos Álvarez contra el Seguro Social por la pensión de sobrevivientes de su mujer, Berta Cano Vanegas. Berta Cano era pensionada y eh, Luis Carlos vivía con ella, pero hubo una separación por este motivo. Estas cosas no las perderíamos si no viviéramos en Colombia. Ustedes se imaginan uno viviendo en Suecia, esa vida bien aburrida, ya no pasa nada, solo frío y nada más. Entonces, bueno, aquí pasan estas cosas. Miren el caso. Aunque la mayoría de las probanzas utilizadas por el ADQUEM fueron las declaraciones que se recibieron en el proceso, las cuales no constituyeron prueba calificada en casación, lo cierto es que también se apoyó en la investigación administrativa realizada por la propia demandada, o sea, el Seguro Social, incorporada al trámite judicial, en la que se señala que, ojo pues, los motivos de esta separación fueron el reclamo y la pela que le dio el peticionario a su hijo Carlos Alexander. Ellos tenían un hijo. Por tanto, el señor Luis Carlos se alejó de su casa pretendiendo regresar posteriormente, pero la señora Castro Vanegas, Berta Castro Vanegas, le impidió su regreso, impidiendo hacer vida en común. Carlos Alexander hijo manifiesta que tiene muy buena relación con su padre, le colabora cuando tiene forma, fue buen esposo y cumplía todas sus obligaciones, las obligaciones del hogar. Había tranquilidad familiar porque ellos eran muy calmados y rara vez discutían, agregando que su madre fue la culpable de la separación y el único motivo de esta fue la pela que le propinó su padre. Es evidente que la conclusión fundamental del juez plural, a él le negaron la pensión en primera y en segunda instancia, la pensión de sobrevivientes por la muerte de su mujer, porque para el tribunal no existía convivencia al momento de la muerte de Berta, porque Berta lo echó de la casa porque él le pegó con una pela al hijo, ¿cierto? Entonces Berta dijo, descarado, ¿cómo haces eso? Te largas de acá. Entonces dice, es evidente que la conclusión fundamental, la corte, son palabras de la corte, del juez plural fue la de que no quedó establecido en esta instancia y al contrario de lo que consideró la quo, fue en cabeza de quien radicaba la culpa de la separación de los cónyuges, pues al actor no le bastaba con afirmar en la demanda que la misma recaía sobre la causante sin demostrarlo en el proceso, cuando él, y solo a él, le correspondía acreditar el supuesto de hecho de sus pretensiones. Sin duda, tal inferencia fue abiertamente equivocada, dice la Corte Suprema, porque tal como lo destacó el propio juzgador, cuando acudió al contenido de la investigación administrativa de Liz, atrás reseñada allí, estaban las razones por las cuales al momento del deceso no convivían, y en tal sentido correspondía determinar si dicha circunstancia conllevaba o no la pérdida del derecho. Si el hecho de que ella le haya impedido volver al hogar, después de haberle pegado una pena al hijo, daba lugar a que se extinguiera el derecho pensional
de sobrevivientes a favor del cónyuge de la pensionada que fallece, y él siendo pues el hombre, sin que fuera posible afirmar cómo se hizo que no se demostró la causa para que al momento en que falleció María Berta Cano no estuvieran juntos. Esta sala de la Corte, entre otras, en decisión CSJSL 39.641 del 15 de febrero de 2011, frente a un asunto similar, consideró: es ineludible al cónyuge o compañero permanente la demostración de la existencia de la convivencia derivada del vínculo afectivo con el pensionado o afiliado al momento de su fallecimiento. Usted sabe que de todas maneras la convivencia sí se tiene que probar, que no sea de 5. Aquí la Corte dice durante los 5 años continuos antes de este, pero ustedes ya saben que los 5 años es solo con respecto al pensionado. Pero en todo caso, frente al pensionado y afiliado hay que acreditar convivencia. Que con el afiliado no sea de 5 años es otra cosa, pero hay que acreditar convivencia. Listo. De perderse esa vocación de convivencia, al desaparecer la vida en común de la pareja o su vínculo afectivo, deja de ser miembro del grupo familiar del otro, que es lo que yo les decía cuando el hombre, pues en el caso que les planteé, el hombre se casó con una mujer, pero hace 5 años que no viven juntos y él ve por los papás. Hay cónyuge, pero no tiene derecho, porque se perdió, dejó de ser parte de ese núcleo familiar. Es decir, deja de ser miembro del grupo familiar del otro que se fue y ya, así no hayan hecho divorcio, ya él se fue a ir con los papás. Listo. Y en esas circunstancias igualmente deja de ser beneficiario de su pensión de sobrevivientes. No obstante, el juzgador debe analizar en cada caso, en la medida en que puede suceder, que la interrupción de la convivencia obedezca a una situación que no conlleve la pérdida del derecho. La convivencia entre los cónyuges no desaparece por la sola ausencia física de alguno de ellos, cuando ello ocurre por motivos justificables. Por ejemplo, él se tiene que alejar de la casa por temas de salud. Por ejemplo, ahorita que el COVID-19 está vigente, se tuvo que aislar, con tan mala suerte, llevaba 9 meses aislado y murió. Pero no quiere decir que esa separación destruyera la noción de convivencia, porque la noción de convivencia es más poderosa que la sola presencia física de los cuerpos. La sola presencia física de los cuerpos es un indicio de convivencia, una de las maneras de convivir, pero hay otras maneras, por ejemplo, manteniendo los lazos de solidaridad, afecto y ayuda mutua. Por ejemplo, póngase el caso de él vive en España y manda remesas mensualmente a su mujer acá en Colombia. Cuando sale de vacaciones viene nuevamente a su hogar, a pasar vacaciones con su mujer y vuelve y se va. Ahí hay una convivencia. Aunque no hay presencia física de los cuerpos, lo que se mantienen los lazos de solidaridad, afecto y ayuda mutua, que es otra de las maneras de que exista una convivencia. O sea, convivencia no es solo compartir techo, para que me entiendan. Listo. Como la salud, oportunidades u obligaciones laborales, imperativos legales. Por ejemplo, un imperativo legal está en la cárcel. ¿Cómo va a haber pues convivencia física si él está en la cárcel? Económicos, entre otros. Tuvieron que entregar la casa porque ambos se quedaron sin empleo. Son casados. Él se fue a vivir con los papás, ella con los papás. Y son casados ambos. Sigue habiendo convivencia, sí, pero tuvieron que entregar la casa porque ambos se quedaron sin empleo y no tienen con qué pagar el arrendamiento, la cuota hipotecaria, etcétera, etcétera. Pero sigue habiendo convivencia. Convivencia es algo más allá de la presencia física de los cuerpos, es que se mantengan los lazos de solidaridad, afecto y ayuda mutuos. Por tanto, era menester del juzgador determinar si la circunstancia de que las partes hubieran discutido en relación con la manera de educar a su hijo tenía la virtualidad de romper definitivamente la relación de pareja y de contera lo que supone la vida en común. Para esta sala de la Corte, en la familia, como componente fundamental de la sociedad, pueden presentarse circunstancias o vicisitudes que de ningún modo pueden tener consecuencias en el mundo de lo jurídico, como cuando desacuerdos propios de la pareja conllevan a que de manera transitoria no compartan el mismo techo, pero que se mantengan de manera patente otros aspectos que indiquen que inequívocamente no les interesa acabar con la relación, es decir, que el vínculo permanece. En ese orden de ideas, para la Corte el juez plural adoptó una determinación equivocada y por ello procede a su quebrantamiento. Entonces ya expide una sentencia de instancia donde hace las siguientes consideraciones del por qué, a pesar de que él se fue de la casa, porque Berta lo echó,
sí existía todavía convivencia entre ambos, a pesar de que no era física, presencia física en los cuerpos, pero sí de otra naturaleza esa convivencia como la que voy a precisar a continuación. Entonces, dice por acá, en las declaraciones que se incorporaron a la investigación administrativa realizada por el IS, ora la manifestación del hijo Carlos Álvarez Cano, en la que dice que el distanciamiento de los padres se originó en el castigo que le fue propinado y que duró de 4 a 5 meses, tiempo en el cual mantuvo contacto con él. Asimismo destacó que mi papá fue y es buen padre y buen esposo, y él no tuvo la culpa de la separación, ella fue la que le dijo que se fuera. También relató que desde esa situación aquel se fue a vivir donde la abuela y que sufrió un derrame cerebral. Tal situación la corrobora la madre del demandante, o sea, de Luis Carlos, el, el demandante. También analfabeta. La corte a veces utiliza unos términos que no es necesario. ¿Para qué tiene que decir que es analfabeta? Bueno, entonces, tal situación la corrobora la madre del demandante, también analfabeta, en la que destaca que la separación se dio porque él le dio un chanclazo a su hijo, ella lo echó por eso, él iba ya para regresar con ella, pero ella no lo recibía y era supremamente cantaletosa, ella le decía que no vivía con él, porque como él le dio ese chanclazo a ese muchacho, lo que hace que ella murió, él está conmigo y vivía ya de un todo y por todo. Una de las vecinas, María Angélica Pérez Sánchez, narró que la separación obedeció por la reprimenda que el actor le propinó al hijo, pero que él continuó con sus obligaciones, o sea, el papá, al punto que, ojo con esto, al punto que, esta es la parte donde no, se mantuvo la convivencia desde el punto de vista de los lazos de afecto, al punto que ella mandaba por las cosas a la plaza porque él siempre ha trabajado en la mayorista. O sea, la mujer no le permitía dormir en el hogar, pero sagradamente cada semana le mandaba por el mercado y él se lo mandaba. Él trabajaba en la mayorista y él se lo mandaba. O sea, no se desprendió de su obligación en su real saber y entender. Para él todavía él era su esposa. Para él, ella todavía era su esposa y le mandaba sagradamente el mercado. En su testimonio, Rosmira Gallego Marín narró que conocía al demandante desde el 79, cuando eran vendedores ambulantes, y de ahí su amistad, que se mantuvo con el tiempo, que aquel jamás comentó sobre la separación y que nunca le conoció otra pareja. Al rendir el hijo la declaración en el trámite judicial, indicó que su mamá falleció en noviembre del 92. Ella de un momento a otro se agravó y en cuestión de 2 meses de un momento a otro se murió. Ella tenía problemas del corazón. Nosotros, mi papá y yo estábamos pendientes de ella. Él, mi papá, estuvo al frente de ella hasta el día que la llevamos al hospital. O sea, mire, así no vivieran juntos. Ella se enfermó y Luis Carlos fue por ella a la casa con el hijo para llevarla al hospital. Todavía la seguía reconociendo como su mujer, a pesar de que no lo dejaba entrar al hogar por la discusión de pareja que no se había podido superar, ¿cierto? Pero sin embargo él seguía manteniendo los vínculos afectivos. Y añadió que finalmente sus padres terminaron viviendo juntos. Luz Marina Zapata Herrón, quien adujo ser la concuñada del actor y también vecina, relató que ellos tuvieron problemas cuando él le pegó una pela al hijo. Entonces él se fue unos días, él se fue para donde la mamá como 10 o 15 días, pero él iba a diario a la casa a vestirse. O sea, no lo dejaba dormir con ella, con la esposa, pero sí lo dejaba vestirse y ir a trabajar, ¿cierto? Irse a trabajar a la plaza. Ella se enfermó, porque ahí tenía la ropa. Ella se enfermó de un momento a otro, ella murió del corazón, ella se fumaba por ahí 2 paquetes de cigarrillos al día. Él la llevó al hospital, al seguro de Itagüí. Ella murió como 3 días ella duró como 3 días hospitalizadas. A mí me tocó con él y con el hijo ir por el cadáver. Mire, a pesar de que no estaban viviendo juntos, él seguía haciendo todas las gestiones de un buen esposo, ¿cierto? De un hombre que la acompañó hasta el último día de vida. Al cuestionársele sobre las razones por las que no vivieron juntos, indicó: yo sepa, ellos tuvieron un problema no de separación ni nada, sino que tuvieron un problema porque él le pegó al hijo muy feo. Pero él, Carlos, el papá, se fue para donde la mamá de él y, mejor dicho, dormía allá donde la mamá, pero él siempre iba a cambiarse y les llevaba comida. Uno de los compañeros de trabajo del demandante, Oscar de Jesús Bedoya Estrada, dijo que siempre que salían de trabajar, aquel le indicaba que se iba para donde su esposa y que nunca se dio cuenta de la separación.
a pesar de que éramos tan amigos, yo tengo entendido que ellos vivían porque él me decía, hoy voy para la casa o me voy con la bolsa de legumbres porque hoy no bajó la señora, ahora más tarde hablamos. O sea, cuando Berta no iba, no mandaba por el mercado, él iba y se lo llevaba a la casa. Mire, para obrar moralmente no se necesita tener ningún título académico, ni maestría, ni posgrado, ni nada, simplemente ser buen ser humano. Él asumía como obligación moral proveerle los alimentos a su esposa, así no estuvieran viviendo juntos. Y él lo asumió así, estoicamente, independientemente de cualquier otra pelea, de cualquier otra consideración. Y no se puso a hablar en general con sus amigos de lo malo que era su mujer, sino que aceptaba la condición cantaletosa o furiosa de su mujer, a pesar de que él también cometió un error, sin tener que denigrar de ella y, digamos, hacerla quedar mal ante sus amigos. Mire, dijo que nunca se dio cuenta de su separación y que él nunca le comentó nada sobre eso. Entonces, esa es una verdadera actitud moral de un buen hombre de familia. Tales versiones son contestes, además, en que Luis Carlos fue un hombre trabajador, entregado a la familia, a quien incluso después del fallecimiento de su esposa no se le conoció mujer, que siempre fue calmado y respetuoso. Para esta sala no hay duda que ese disgusto que existió en la pareja no tuvo la virtualidad de quebrantar la familia, y que la intempestiva muerte de María Berta Cano impidió que superaran el malentendido o incluso la diferencia frente a la crianza de su único hijo, pero que el vínculo de la pareja tuvo ocasión de permanencia por encima de la coyuntura, que apenas fue temporal y pasajera. Entonces, ya, ¿qué hace ya la Corte? Le reconoce la pensión a Luis Carlos. Eh, Como decía Marco Aurelio, el filósofo estoico y emperador romano, llamado el emperador sabio, ama a las personas y a las cosas que la vida en suerte dispuso para acompañarte, pero ámalas de verdad. Entonces, eso fue lo que hizo Luis Carlos, a pesar de las diferencias, seguía amando a su mujer y seguía portándose como un buen hombre frente a toda esta circunstancia. Quizá obró mal por ignorancia, porque la gente a veces obra mal por ignorancia, era un humilde vendedor ambulante, de pronto no tenía el conocimiento adecuado para darle una crianza respetuosa a sus hijos, pero aún así tenía otros valores morales muy fuertes que yo creo que todos somos contestes o reconocemos en él. Y entonces por eso les digo, la justicia no está en el derecho, en las leyes, está en la belleza que rodea las buenas acciones humanas. ¿Cómo se le va a negar la pensión de sobrevivientes a una persona que realmente sí mantuvo esos vínculos de solidaridad con ella, a pesar de las diferencias? No se puede. Un derecho en esas condiciones no sería un derecho justo y eso afectaría a esa cláusula de erradicación de las injusticias presentes, de la que yo creo que ya les hablé. ¿Sí les hablé de esa cláusula de erradicación de las injusticias presentes que está en el artículo 2 de la Constitución o no? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, que quede claro, separaciones temporales, discusiones que hacen que la pareja se separe de su núcleo físico, no necesariamente tienen la virtualidad para romper la convivencia. También, una última cosa que puede llegar a suceder, yo la advierto, y es que a veces el hombre y la mujer viven juntos muchos años, 30 años de matrimonio, y él la abandona y no es culpa de la cónyuge, pero no la abandona por otra mujer, sino que simplemente la abandona. En esos casos, el fallo debe materializar lo que dice el artículo 13 de la Constitución y es el derecho fundamental a la igualdad real y efectiva. Recuerden que nosotros vivimos en una sociedad que todavía es patriarcal y machista, ¿cierto? Eso no lo podemos desconocer. Permítanme un momento, yo veo si encuentro una sentencia sobre eso para mostrarles aquí algo. Vivimos todavía en una sociedad patriarcal y machista, donde muchas veces la mujer pues ya hoy en día ha cambiado, pero todavía hay familias donde es así, donde la mujer nunca trabajó, nunca estudió, porque el marido no la dejaba, ¿cierto? No se lo permitía y ella aceptaba esa autoridad machista y patriarcal. Y entonces vivió con ella 30 años, le dedicó el cuidado a ese hombre. Y cuando ya el hombre es pensionado,
la abandona, o después de muchos años ya al portas de la pensión, la abandona, no necesariamente por otra mujer, pero la abandona. En esos casos hay que tener en cuenta que la Constitución dice que hay que proteger o hay que garantizar la igualdad real y efectiva, en el inciso segundo del artículo 13. ¿Esto qué implica? Que el Estado debe intervenir para corregir desigualdades históricas. La mujer está en una situación de desigualdad histórica frente al hombre, porque esa mujer nunca pudo trabajar, nunca pudo estudiar, pero sí participó, ojo con lo que voy a decir, sí participó de alguna manera en la construcción del derecho pensional de ese cónyuge que la abandona. ¿Cómo participó de la construcción de ese derecho pensional de ese cónyuge que la abandona? Con los eh, con los oficios domésticos, ¿cierto? Porque ella realizaba oficios domésticos para que él pudiera ir a trabajar, le lavaba la ropa, le hacía el almuerzo, la comida, el desayuno, entonces toda esa serie de cosas, que la coca para que él fuera a trabajar. Entonces, no sería legítimo argumentar que porque no hay convivencia, después de 30 años de matrimonio, de 20 años de matrimonio, de 15 años de matrimonio, que porque no hay convivencia al momento de la muerte, entonces necesariamente vamos a dejar desprotegida a la mujer. Hay que poner mucho cuidado porque esas decisiones se alejan del principio de igualdad real y efectiva. La Corte Constitucional, yo tengo algunas de la Corte Suprema, ya les voy a mostrar. La Corte Constitucional, en esta sentencia que es histórica, de Ciro Angarita Barón, que para mí es, ya se los he dicho creo que varias veces, para mí es el mejor magistrado que en la historia de la Corte Constitucional ha pisado ese alto tribunal, inclusive muy por encima de Carlos Gaviria. Carlos Gaviria lo reconocía y decía, Ciro, yo admiro de Ciro Angarita que el abogado, el profesor, el juez y el ser humano son uno solo. Decía eso de Ciro Angarita. Carlos Gaviria, son el mismo. La coherencia moral era inquebrantable. Y Ciro Angarita fue el que empezó en Colombia a hablar de los derechos de las mujeres que eran sometidas en esa sociedad patriarcal y que no les eran reconocidos derechos patrimoniales en medio de la familia. Entonces, Ciro, pasó algo y fue que se presentó una convivencia, ¿cierto? Antes de la ley 54 del 90, antes de la ley de las uniones maritales de hecho. Y como en esa época no había ley de unión marital de hecho, esta señora convivió con un señor N años, como 26 años. Como en esa época no había ley de uniones maritales de hecho, cuando existió la convivencia, entonces la única manera que tenían los abogados de garantizar la repartición de bienes, una vez se rompía esa convivencia, esa unión marital de hecho, recuerden que no había ley. La única manera que tenían los abogados era argumentar que se había generado una sociedad de hecho entre ambos. Que la sociedad de hecho es un fenómeno del Código Civil. Dos personas, uno pone plata, el otro pone otras cosas, por ejemplo un local, y empiezan a trabajar. El Código Civil desde 1919 reconocía la sociedad de hecho. Pero la sociedad de hecho, históricamente desde el derecho civil, exigía que el socio A, para ser reconocida, hiciera un aporte. Y el socio B hiciera también un aporte. Repito, esto es antes de la ley 54 del 90, que es la ley de unión marital de hecho. En la época en que Ciro falló esto, el caso era de una convivencia anterior a la ley 54 del 90. Entonces, la sociedad de hecho exigía que el socio A hiciera un aporte material para la sociedad, y el socio B un aporte material. Entonces, la señora le falleció el compañero y reclamó la mitad de los bienes como sociedad de hecho, pero los jueces civiles le dijeron, mire, usted no tiene derecho porque usted no hizo ningún aporte. Él fue el único que trabajó, el único que aportó a la sociedad, entonces usted no tiene ningún derecho, señora. No se casó con él, entonces no es cónyuge, no le podemos aplicar las normas de la cónyuge. Era así el ordenamiento jurídico colombiano antes de la ley 54 del 90, era así de grave la cosa, y muchas injusticias se cometían. Entonces, los jueces civiles le dijeron, mire, como usted no hizo ningún aporte porque él fue el único que trabajó, usted no tiene derecho a la mitad de los bienes en calidad de socia de hecho. Recuerde que todavía no podíamos hablar de unión marital de hecho porque esa convivencia de la que les estoy hablando fue por allá en el 86 y la ley de la unión marital de hecho es de 1990 hacia adelante. Entonces, la señora radicó una tutela contra esos fallos
y el caso llegó ante la Corte Constitucional. Y Ciro Angarita fue el magistrado oponente del fallo, de la tutela, mire, Ciro Angarita Barón. Y Ciro Angarita cogió y le dio 3 vueltas a esos jueces civiles que le negaron la mitad de los bienes a la señora. ¿Y cómo le dio 3 vueltas a esos jueces? Les dijo, los regañó, les dijo, el sentenciador parece creer que los únicos aportes a una sociedad de hecho deben ser en dinero o bienes relevantes en el mercado. El sentenciador, o sea, los jueces que le negaron el derecho a la señora, parece creer que los únicos aportes a una sociedad de hecho deben ser en dinero o bienes relevantes en el mercado, con lo cual descarta de plano el denominado aporte de industria. ¿Qué es el aporte de industria? ¿Ustedes ya vieron derecho de sociedades o derecho comercial? ¿O no lo han visto nunca? Lo estoy viendo, profe, Sí, pero profe. no he llegado a todavía no hemos llegado a esas sociedades. El aporte de industria es cuando uno pone la plata y el otro el trabajo. El que pone el trabajo, el conocimiento, es una persona muy tesa y que conoce cómo se hace esa actividad económica. Él dice, yo no tengo plata, pero yo tengo conocimiento. Usted tiene la plata, asociémonos. Entonces él pone el trabajo como aporte. Ese es el aporte de industria. Entonces, con lo cual descarta el denominado aporte de industria. Seguramente por eso se abstuvo de considerar por un momento siquiera, es que sí, era excelente. Miren cómo la manera como escribía es bastante punzante. Decía, miren, usted es tan bruto, señor juez, que seguramente por eso se abstuvo de considerar por un momento siquiera si el trabajo doméstico de la concubina, en esa época no se le llamaban compañeras permanentes, sino concubinas, seguramente por eso se abstuvo de considerar por un momento siquiera si el trabajo doméstico de la concubina tuvo o no significación económica suficiente para reconocerle con todas sus consecuencias la calidad de socio. Maravilloso. O sea, para mí yo todavía leo esto y lo he leído muchas veces y me emociono porque ellos fueron los que construyeron el Estado Social de Derecho. Esa fue la primera Corte de Oro, la llamada Corte Constitucional de Oro. El desconocimiento del trabajo doméstico de la peticionaria. Ya vamos a decir por qué esto tiene que ver con la pensión de sobrevivientes. El desconocimiento del trabajo doméstico de la peticionaria, involucrado en la amenaza de despojo, porque la iban a sacar de la casa que él compró, donde ellos vivieron los 26 años. Sin debido proceso del inmueble en que ella habita hoy, adquirido y mejorado progresivamente durante la unión de hecho y como fruto del esfuerzo conjunto de los concubinos, viola abiertamente derechos constitucionales de igualdad, la igualdad real y efectiva de la mujer, debido proceso y no discriminación en contra de la mujer. Tan tumbó el fallo y le reconoció la mitad de los bienes conseguidos en la unión, ¿cierto? La otra mitad, pues obviamente en los padres, como correspondía pues por sucesión. Realmente ella quedó como con más de la mitad, quedó como con un 75%, pero ya no me voy a meter en esas particularidades, eso lo verán ustedes después en derecho de familia. El caso es que con este fallo se abrió la puerta entonces a proteger ese aporte doméstico. Entonces la Corte Suprema en materia de pensión de sobrevivientes, denme un segundo. La Corte Suprema de Justicia ha expedido muchas sentencias donde dice eh, que en esos casos donde el hombre después de muchos años abandona a la mujer, pero ella participó de la construcción de ese derecho pensional, eh, no se le puede negar el derecho a la pensión de sobrevivientes porque no hubiera convivencia en el momento del abandono, porque ella con su oficio doméstico participó de la construcción de ese derecho pensional del marido. Así no hubiera convivencia en el momento de la muerte. Yo les puse un caso inicial de que vivieron 3 años y él se fue a vivir con los papás, pero es distinto decir vivieron 3 años con una cónyuge y se fue a vivir con los papás, a vivieron 15, 20 años. Ahí en ese caso ya hay una protección, porque mire, ella nunca estudió, nunca trabajó, era subordinada al marido, y fuera de eso, después de aguantárselo todo ese tiempo, la abandonó. Entonces, se mantuvo el vínculo de cónyuge vigente, pero la abandonó. En ese caso, sería una decisión que se aleja de la Constitución, dejar desprotegida a esa mujer que participó con su trabajo doméstico de la construcción ciertamente de ese derecho pensional. Entonces, en esta sentencia de
7599.11.111, ¿cierto? Del 12 de marzo de 2020. Sentencia T 7.000, no, es 7.599.111. La Corte Constitucional dijo lo siguiente. Entonces dijo, así lo determinó la Sala Plena de la Corte Constitucional, que amparó el derecho al debido proceso en dos casos que se referían a controversias entre cónyuge y compañera respecto del derecho a recibir la pensión del fallecido. En ambos casos, los jueces laborales otorgaron el 100% de la prestación a la compañera permanente del causante por considerar que las cónyuges no habían probado la convivencia con este al momento de su muerte. En consecuencia, estas interpusieron acción de tutela contra las decisiones judiciales que les negaron el derecho a la prestación económica. Hay que buscar esta sentencia, ahorita la buscamos, porque le otorgaron la pensión a la compañera y me está hablando de cónyuges, o sea que el tipo era tremendo. Pero vamos a ver. En consecuencia, bueno, estas interpusieron la acción de tutela. Entonces, en el primer caso, la Corte protegió el derecho al debido proceso de la cónyuge sobreviviente por cuando el juez había aplicado erróneamente la norma al caso concreto. La sala encontró que el juez ordinario laboral debió haber considerado las razones por las cuales la pareja no cohabitaba al momento de la muerte del causante. Se concluyó que estos habían dejado de convivir, pues el causante consumía habitualmente alcohol, aspecto que debió ser considerado por el juez ordinario. Por consiguiente, se ordenó la distribución de la sustitución pensional entre la cónyuge y la compañera permanente de forma proporcional al tiempo convivido. En cuanto al segundo caso, la Corte igualmente amparó el derecho al debido proceso de la cónyuge por considerar que ésta no fue representada adecuadamente en el proceso ordinario laboral. La cónyuge había comparecido al inicio del proceso. Bueno, en fin, ya esto fue por un tema procesal. Vamos a ver qué pasó aquí. Entonces se dejó sin efecto la decisión y se volvió a rehacer el proceso para que se reparta la pensión adecuadamente. Pero mire, el abandono fue porque el tipo era un alcohólico. Ella cómo se iba a aguantar, además de que nunca la dejó trabajar, nunca la dejó estudiar, un tipo alcohólico. Ella tuvo que ir, y si la culpa de la separación fue de él, no se puede dejar a esa mujer desprotegida, porque esa mujer participó de la construcción del derecho pensional. Yo quiero que eso quede claro. Vamos a ver si encuentro otra sentencia sobre la materia. Venga un momentico, yo paro la grabación. A veces es un tener que me tengan un poquito de paciencia y van a ver que yo en mi base de datos tengo mucha jurisprudencia buena para todos los casos. Entonces, en esta sentencia, con radicado SL 16.949 de 2016, magistrado ponente Jorge Mauricio Burgos Ruiz, la Corte dijo lo siguiente. Dice, vamos a ver si aquí... Entonces dice, primero que todo se ha de advertir por la sala que, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 100 del 93, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, los 5 años que prevé la norma no necesariamente deben cumplirse con anterioridad al fallecimiento. Así lo tiene sentado la jurisprudencia en la sentencia SCJSL 12.442 de 2015, donde se dice. Entonces, esto es para cuando hay convivencias... pues abandona a la mujer y se va a vivir con la compañera. 5 años en cualquier tiempo la mujer, cuando es pensionado que fallece. Y los últimos 5 años la compañera, ¿cierto? Que eso ya se los había yo explicado. Si es pensionado que fallece, la cónyuge 5 años en cualquier tiempo. Y la compañera los últimos 5 años de convivencia. Pero acá la Corte dice lo siguiente: además de lo anterior, debe precisar esta vez la sala que en eventos como el sublite, en los que los cónyuges se encuentran separados al momento del fallecimiento, y que ese apartamiento, entendido como rompimiento de la convivencia, como lo ha entendido la jurisprudencia, se ha prolongado en el tiempo, resulta relevante y habría que analizarlo en cada caso, según sus particularidades. Si quien pretende el derecho con ocasión de la muerte del otro cónyuge participó
en la construcción de la pensión, entendiendo por esto que lo acompañó durante su vida productiva, le prestó socorro y ayuda y fue solidario con sus necesidades. Todo esto dentro del marco de las obligaciones que por ley le corresponden a los esposos. Artículo 176 del Código Civil. Pues de lo contrario, si lo abandonó o ha transgredido esas pautas de comportamiento impuestas por el mismo legislador o simplemente estuvo ausente durante el periodo de maduración del derecho pensional, carecería de interés legítimo para recibirla. Se debe garantizar que el derecho a la pensión sea reconocido a quien en virtud de la ley lo adquirió, para que de una parte se satisfagan los objetivos de la seguridad social y de otra se preserve el equilibrio financiero del sistema. Entonces, ojo con esto, en cada caso puede que la convivencia se haya roto, pero hay que analizar si esa persona que pretende el reconocimiento de la pensión participó en la construcción de ese derecho a la pensión, porque lo acompañó durante 30 años y después de 30 años me va a abandonar. Bueno, abandóneme, no me dejó trabajar, no me dejó estudiar, pero listo, yo no pude, es que eso es muy grave, yo les conté a ustedes un caso. ¿Se acuerdan del caso de la señora que se tenía que aguantar a la moza y al marido en la casa que porque él pagaba el arrendamiento? ¿Sí se acuerdan que yo les conté ese caso o acá no lo conté? Sí, 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 profe. profe. Eso es muy grave, la seguridad social no puede permitir esas injusticias propias del patriarcado, porque sí hay un patriarcado, indudablemente. La sociedad sigue siendo muy machista, entonces nunca la dejó estudiar, nunca la dejó trabajar. Y fuera de eso, él se muere, él la abandona, la explotó, le explotó su trabajo doméstico, le explotó su trabajo doméstico no remunerado, porque eso es un trabajo que de otra manera él hubiera tenido que remunerar, porque quién le lava la ropa, quién le hace la comida, quién le hace la cena, quién le hace el almuerzo. Eso es un trabajo no remunerado, casi que en condiciones de servidumbre. La explotó económicamente durante 30 años, luego la va a abandonar y que porque no hay convivencia, que porque no hay convivencia, entonces le van a negar la pensión de sobrevivientes. Ojo que la Corte en esto está diciendo, mire, además de lo anterior, debe precisar esta vez la sala que en eventos como el suplite, en el que los cónyuges se encuentran separados al momento del fallecimiento y que ese apartamiento entendido como rompimiento de la convivencia, como lo ha entendido la jurisprudencia, se ha prolongado en el tiempo, resulta relevante y habría que analizarlo en cada caso, según sus particularidades. Si quien pretende el derecho con ocasión a la muerte del otro, a pesar de que ya hay un rompimiento, participó en la construcción de la pensión, entendiendo por eso que lo acompañó durante su vida productiva, le prestó socorro y ayuda y fue solidario con sus necesidades dentro del marco de sus obligaciones. Entonces, en ese caso, a pesar de que no haya la convivencia al momento de la muerte, es un afiliado que fallece, no hay la convivencia al momento de la muerte, pero vivieron 30 años o 15. Y ella es una mujer en situación de desigualdad, de vulnerabilidad manifiesta. O es pensionado y fallece, no hay convivencia, porque ustedes saben que la tercera edad no llega sola, llega con unos achaques impresionantes. Entonces él se pelea con ella por cualquier cosa y la abandona. 6, 7, un año, la abandona. Y ella pasando necesidades. En la tercera edad sin ningún ingreso, viviendo de la caridad de pronto de un hermano, etc. Pero toda la vida lo acompañó. Y el descarado este se fue y la dejó solita. Y ella nunca trabajó, nunca estudió. Mire qué desigualdad tan grande. Entonces decir que porque no hay convivencia ahí ya le vamos a negar la pensión, o que la Corte está aquí sentando un criterio de igualdad. No nos podemos dejar, que yo se los he insistido en todas las clases, de que el estudio de la ley nos reseque el alma. No podemos ser como este juez que critica Ciro Angarita, no podemos ser como este juez que no tuvo, no, su ignorancia no le permitió ni siquiera por un momento pensar. Si el pensar no le permitió ni siquiera por un momento, y resaltó pensar, no pensó, si el trabajo doméstico tuvo o no significación económica suficiente para dignificar a esa mujer que lo acompañó. Entonces, en esos casos, yo sí quería, pues me parece interesante mirar eso, aunque nos alejemos un poco todavía de los padres, dentro de 8 días los vemos. Sí me parece interesante que tengamos ese enfoque de género, porque primero es un mandato constitucional y la Corte lo ha permitido. Vuelvo y les doy el número de esta sentencia y quiero que por favor lo anoten porque puede ser útil para diferentes casos. Sentencia SL 16.949 de 2016. En este caso, no sé la Corte cómo lo falló, vamos a ver.
Mire, en el interrogatorio de parte, folio 153, la pretensora, al responder, o sea, la persona, la mujer que estaba pidiendo la pensión de sobrevivientes, al responder la primera pregunta, aceptó que se fue a vivir un tiempo donde su mamá, mientras tuvo su bebé, con la aclaración de que nunca se separó legalmente de su esposo. Al preguntársele la fecha de esta separación, manifestó que su marido le dio un permiso de tener un hijo porque él no podía tener más hijos. Él me preguntó que si yo quería tener otro hijo y yo le dije que sí. Él me dio permiso y yo estuve donde mi madre en el año 87-88, que fue cuando nació Camilo, mi hijo, en febrero del 17 del 88, con permiso de mi marido. No fue separación de hecho ni fue nada, ninguna clase de documento ni absolutamente nada. Más adelante, cuando se le preguntó si a partir del 88 ya hizo vida marital con el causante o con el padre de su hijo, ella respondió: hasta los 3 años estuve solo en la casa de mi madre, siempre. Aquí tengo una foto que le llevo al despacho en donde se puede observar Ernesto y Camilo, y con toda mi familia, mi madre, y hasta los 3 o 4 años del niño estuve con mi madre. Y después estuve conviviendo con Ernesto, como lo demuestra que es el fallecido, el esposo, pues el cónyuge, como lo demuestran todos los documentos que mi marido aporté en el proceso. Un mes antes de morir Ernesto, a folio 18, que es el de recordar la dirección donde nosotros vivíamos, aparece mi nombre, el de él y el de mi hija Carolina, que tuve con el matrimonio y la actualización de datos. Bueno, el caso es un poco farragoso, se trata de un caso un poco farragoso que yo no creo que aquí sea necesario traer a colación. Yo lo que quiero es traer este pasaje que acabamos de ver, que me sirve para sentar lo que Silvia Angarita decía, y es que cuando se trate de esas mujeres que han sido víctimas de machismo histórico, una ruptura en la convivencia, no necesariamente tiene que dar lugar a arruinar la pensión de sobrevivientes, porque hay que analizar si esa persona participó en la construcción del derecho pensional, así haya una ruptura, un rompimiento de la convivencia. Entonces, mire, ha sido Angarita, y aquí valga la pena volverle a hacer el homenaje. Murió como todo profesor quisiera morir, dando clase, ¿cierto? Estaba dando una conferencia sobre derecho en la Universidad de Caldas, y después de terminar la conferencia le dio un infarto. Ha sido Angarita su profunda discapacidad, porque desde niño le dio, pues creo que poliomielitis. Su profunda discapacidad nunca le impidió entender que el ejercicio del derecho valía la pena para reconciliarlo con la utopía, con la justicia. Entonces, gran magistrado de la Corte, y bueno, pues que sentó esa Corte Constitucional de Oro y las bases del Estado Social de Derecho que hasta hoy en día pues tenemos. Yo quisiera que me hagan preguntas hasta ahí. Dejemos los padres para la próxima semana, son las 3:41, y vamos avanzando. Esta clase la voy a subir a YouTube. Eso, profe. Profe, entonces queda sentado que la cónyuge que abandone, pues como para aclarar, la cónyuge que se abandone ya Que estando, sea pues, abandonada. me imagino pues que en la vejez, y el hombre se vaya a vivir con una mujer más joven o bueno, lo que sea, ella así no vivía con él los últimos 5 años, y se separaron, se divorciaron, podrá Y pedir la pensión. sí, Flavio, en ese caso, aunque se hayan divorciado, si ella está en una... Habrá que mirar cada caso. Lo que está diciendo la Corte es que no hay reglas automáticas, sino que hay que mirar cada caso. Porque, hombre, listo, o sea, hasta se divorciaron, pero es que fueron 30 años de matrimonio y ella no, ella le firmó el divorcio. Una mujer que nunca trabajó, nunca estudió, está en una situación de vulnerabilidad económica. Aunque haya habido divorcio, no es justo con el Estado Social de Derecho y con la igualdad real y efectiva, y no es constitucional dejarla desamparada. Habría que, ahí en ese caso, como usted me lo plantea, habría que, es legítima la pretensión de pedir la pensión, aunque hubiera divorcio inclusive, así como usted me lo plantea, porque ella participó de la construcción del derecho pensional. Y si está en situación de desigualdad por esa, digamos, realidad histórica, y es que nunca trabajó, nunca estudió, el juez puede aplicar la excepción de inconstitucionalidad, inaplicar la ley al caso concreto y ordenar la distribución de la pensión bajo un criterio de equidad. Y también, así no, si no hay divorcio, con mucha más razón,
porque muchas veces no hay divorcio. A mí me ha tocado casos del pensionado que vive con la mujer y no es que se vaya a ir con otra, sino que son ya dos viejitos con muchos achaques y pelean por cualquier cosa, por una olla, porque un arroz se lo sirvió frío, y él se va a vivir a una pieza y deja a la mujer en la casa. Y ella queda desamparada porque él lo tiene que ir a denunciar a la comisaría para que le pague alimentos, y entonces están en un proceso ahí de alimentos, él también contrata abogado y se ponen a pelear. Hay una ruptura del vínculo, pero inclusive de las obligaciones alimentarias por capricho del pensionado. Y él con tan mala suerte que en medio de esas rabias, él le da tanta rabia que fallece, ¿cierto? Un infarto. Aunque no estuvieran viviendo juntos, no le podemos negar la pensión a esa mujer. ¿Por qué? Porque ese rompimiento de la convivencia no quiere decir que ella no participó en la construcción de ese derecho a la pensión y está en una situación de desigualdad, porque nunca pudo trabajar, nunca pudo estudiar, hizo ese llamado aporte de industria que reivindicaba Ciro Angarita y que la Corte también lo reivindica, la Suprema. Entonces no sé, Flavio, si me entendiste. Sí, profe. La Corte dice que hay que mirar en cada caso concreto, mire, vea, habría que analizarlo en cada caso. Porque la idea es que el Profe, o fallo sea, sea, perdón. que el fallo no sea estrictamente legal, sino que el fallo sea, más que legal, constitucional, que proteja auténticamente los valores y los principios establecidos en la Constitución. Por eso es que yo les decía que una vez me tocó ser profesor de introducción al derecho, reemplazando 2 semestres a un profesor que le dio una incapacidad en la Universidad de Envigado. Entonces, ¿yo qué hacía con mis estudiantes? Les decía, mire, hoy en día cogía el Código Civil, alguien tiene un Código Civil, se lo pedía prestado. Hoy en día, vea, ¿cómo se debe estudiar el derecho? Cogía yo el Código Civil y se los botaba a la caneca de basura del salón. Les decía, hoy en día esto no sirve, la Constitución es lo que sirve. La Constitución arrasa con cualquier norma del plano legal. Estamos en un Estado de Derecho y tenemos que respetar la ley, pero la ley se puede inaplicar cuando se trate de refrendar los valores constitucionales. Y entre ellos está la protección de la familia, la protección de la mujer, la igualdad real y efectiva. Si el Estado no toma medidas para igualar a esas mujeres históricamente discriminadas, pues entonces no estamos en un Estado social de derecho, estamos ajenos al modelo constitucional. Adelante, entonces no me pidan a mí fórmulas matemáticas, porque en el derecho 2 más 2 no es 4. La misma Corte lo está diciendo, mire, se lo señalo pues en morado. Habría que analizarlo en cada caso. Pero ¿cómo emprendo yo ese análisis? No arbitrariamente. Apliquemos principios y valores constitucionales, dignidad humana, solidaridad, protección a la familia. La realidad siempre va a superar la ficción. No puede el legislador imaginarse los casos más estrambóticos y regularlos, y siempre va a haber un caso más estrambótico que lo que se imaginó el legislador. Adelante, Ana, ¿qué ibas a preguntar? ¿O quién iba a preguntar que interrumpí? Profe, eso siempre se da entonces, es cuando la mujer queda en situación de vulnerabilidad. Pues, por ejemplo, si vivieron mucho tiempo juntos y digamos que ella trabaja ahí y él la abandona y ella igual queda con un buen nivel de vida, ahí sí es como difícil que se lo Sí, den. ahí sí es difícil. El juez debe aplicar la norma y es, no hay convivencia, no hay pensión de sobrevivientes. Yo estoy refiriéndome a esos casos históricos donde el patriarcado, la sociedad patriarcal, mm, sometió a una mujer a una situación de desigualdad porque básicamente nunca trabajó, nunca estudió y se le sometió solo a trabajos domésticos no remunerados. Entonces ahora se va a desvalorar su trabajo doméstico y no nos permite nuestra cerrada mente pensar por un momento que ese trabajo tiene una connotación valorativa, que hay que reivindicar a la mujer en ese sentido. Entonces, tienes toda la razón en lo que me dices. Y es que en esos casos, si no hay una situación de vulnerabilidad, pues si no hay convivencia, no reconozco. Pero si hay vulnerabilidad, claro que sí. Excepción de Ah, bueno, profe, inconstitucionalidad, lo que gracias. yo les expliqué, lagunas axiológicas, ¿cierto? Que yo les expliqué que era una laguna axiológica, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe. Escucho. Sí, Muy profe. bien. Entonces, no se olviden de esta sentencia. Tomen nota, por favor, en sus registros. Nos vemos dentro de 8 días para hablar de los padres como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Voy a subir esta clase a YouTube que me gustó mucho porque pudimos abordar temas muy complejos desde el derecho. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. No, profe, muchas gracias.